diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Saben quién era Felipe? Felipe fue escogido dentro de los diáconos allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y tenía el don de evangelismo. Y este hombre es arrebatado por Dios. Miren qué importante esto, hermano. Dios lo toma para ir a llevar el evangelio a una persona. Y que esta persona tuviera la experiencia del nuevo nacimiento y que ese día se bautizara. Para que usted entienda lo que es de importante el bautismo. Ya entramos al mes de abril, el martes el primer día, ya vamos a programar bautismos para que tú tomes ese tiempo hermoso, seas motivado a hacerlo. Entonces dice que Dios le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios le dio lugar específico para que él fuera. Entonces dice, él se levantó y fue. Y sucedió, miren qué importante esto que dice la palabra, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual está sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Y sabes una cosa, hermano? Dios va a obrar en tu vida cuando tú quieres y abres tu corazón. Amén. Cuando tú estás dispuesto a algo. Porque ese es el primer punto. Cuando alguien quiere venir con nosotros a consejería, lo primero que le preguntamos: ¿tú quieres? Porque a veces podemos nosotros como pastores quizás a lo mejor presionar un poco para algunas cosas, pero generalmente cuando la gente viene y quiere una consejería voluntaria que se va a someter a todos los procesos, eso es maravilloso porque va a haber un cambio. Y así pasó con el etíope. Él venía buscando a Dios, había ido y había tenido una experiencia. Era un hombre importante porque era alguien que estaba a la orden de un rey, de una reina. Pero cómo Dios nos deja esta enseñanza para que todos los cristianos entendamos que el bautismo es algo que Dios lo tiene dentro de su programa y que tiene una provisión espiritual que a veces no la vamos a medir en toda su intensidad. Porque alguien dice, pasar al agua por ahí, pero ¿qué significado? Gran situación. Y esta mañana yo me quiero tomar ese tiempo para que aquellos que no se han bautizado, hoy el Espíritu Santo haga lo que hizo con el eunuco, con el etíope, y ponga en su corazón un sentir que es importante. Entonces dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él ha de haber tenido ya una cierta orientación, porque él no era judío. Él era una persona no judía. Y en ese tiempo la iglesia ministraba principalmente a los judíos. Ya de alguna manera había habido ya el mensaje para los que no eran judíos, como nosotros. Pero este etíope fue a Jerusalén, supo de que los judíos, a lo mejor él tenía una ascendencia judía, yo no sé, la Biblia no me he puesto detenidamente a entender de este etíope, pero había ido a Jerusalén. Ya la iglesia primitiva existía. Ya había un plan para la iglesia de Jesucristo, y parte de este proceso era recibir a Cristo en su corazón y ser bautizado, porque era ese complemento hermoso. Y dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees?
Miren la respuesta del eunuco, del etíope. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y aquí viene un tiempo hermoso en la vida del etíope, pero también en la vida de Felipe. Hablar de Jesucristo debe de ser un gozo para nosotros los cristianos. Cuando encontramos a alguien que no conoce de Cristo y le empezamos a hablar de esa luz, de esa fe, de esas cosas maravillosas que trae el Evangelio. Y me imagino que Felipe ha de haber hablado tantas cosas, pero en la palabra queda anotado algo importante, ¿verdad? Había una lectura de un capítulo de Isaías que habla, ¿saben de quién, hermanos? Habla de Cristo ahí, del Cordero. Dice la palabra, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. Está hablando de Jesús, el siervo. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Ustedes saben la historia de Jesús. Él viene para morir por nosotros. Viene para pagar el precio por el pecado de la humanidad, hermano. Eso en estas 2 semanas que han pasado, los días sábados, los que nos conectamos para el estudio del discipulado, hemos estudiado la vida de Jesús como Dios y como hombre. Maravilloso. Anoche estudiábamos a Jesús como hombre. Cómo Dios concibe algo tan maravilloso, un milagro de la creación, que Dios se encarnara en un cuerpo. Y que siendo una misma persona fuera Dios y fuera hombre. Y ese milagro es para redimirte a ti y a mí. Entonces, hermano, es algo, Dios te ama y nos ama tanto que Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y lo más importante es la salvación. Amén. Pero también el bautismo en agua. Porque es el complemento de la salvación. No que el bautismo te salve, ¿verdad? Porque es claro que no. Pero el bautismo es el paso donde ya se ve tu crecimiento, porque tú ya estás obedeciendo a Dios. Porque parte de esto, del proceso del bautismo en agua, es un paso de obediencia, pero también hay otras cosas que ya más adelantito les voy a explicar. Pero esto que sucedió allí entre Felipe y el eunuco nos deja un mensaje maravilloso, hermano. Cada vez que yo lo leo, porque lo he leído muchas veces, yo digo, wow, qué experiencia para el eunuco. ¿Saben ustedes que Felipe, para poder llegar donde estaba el eunuco, fue transportado, fue arrebatado por Dios? Para Dios era importante la vida del eunuco, porque su corazón estaba buscándolo a él. Amén, hermano, qué importante. Entonces, la búsqueda de Dios es un proceso de todos los días. Y por eso nosotros a veces quizás hasta te cargamos mucho cuando te pedimos que estés aquí, que recibas la palabra y que camines en esa ruta que Dios nos ha establecido a todos para que podamos conocerlo mejor y que podamos aprender a obedecer, como enseñaba el domingo pasado. Hay tantas cosas que a veces no nos van a parecer, pero Dios quiere que las obedezcamos. Amén. Y parte de la obediencia es el bautismo. Qué lindo el Señor, porque el bautismo tiene un significado espiritual maravilloso, hermano. Es el enterramiento de aquella naturaleza caída de la carne y es el símbolo de la resurrección de una nueva criatura. Eso es tan fundamental. Y entonces, mire lo que pasó. Leyeron la porción bíblica, ¿verdad? Porque la palabra es viva y eficaz y la palabra viene a nuestros corazones para cambiarnos, hermano. Yo sé que hoy, esta mañana, van a haber corazones dispuestos que van a recibir esta palabra como debe de ser. Amén. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
no había entendido todo el mensaje, él no había llegado toda la revelación, no había recibido a Cristo todavía. Quiero decirte que tú tienes un privilegio grandioso al haber conocido a Cristo y recibirlo en tu corazón como el Señor y Salvador. Ahora la revelación de la palabra te va a llegar. El pobre eunuco no entendía, no había nacido de nuevo, no se había despertado en su alma, en su espíritu, esa revelación de la palabra. Los que no son cristianos pueden leer la Biblia, pueden entenderla en la dimensión natural. Pero un hijo de Dios nacido de nuevo ya puede entrar en lo sobrenatural y la revelación de la palabra puede ser más fácil. Amén, hermano. Amén. Y eso fue lo que pasó con el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca, miren qué importante es que hablemos lo que debemos de hablar, que tengamos cuidado con lo que vamos a decir. Y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabes qué? Le dijo el eunuco, ¿sabes qué? Ese del que está hablando el profeta es de Cristo, de Jesucristo, el que vino y murió por ti. Y empezó Felipe a traer revelación al eunuco. Amén. Amén. Y miren lo que pasó después. Lo llevó a Cristo, le enseñó lo que era el evangelio, le habló de aquel que había muerto por él, le habló de aquel que tuvo que ir a la cruz, le habló de ese Dios que tuvo que hacerse hombre para poder redimir al hombre, porque como un Dios, como espíritu, no lo podía hacer. Tuvo que suceder ese milagro de la concepción de María por el Espíritu Santo, porque esa es otra cosa maravillosa, hermano. Lo sobrenatural nos muestra cosas maravillosas. La concepción de María, tremendo, hermano. El Espíritu Santo posó sobre ella y quedó fecundada. Y de allí nació un cuerpo, un ser humano que miraba, que comía. Anoche estudiamos las características y la Biblia explica mucho sobre Jesús como hombre. Y ese hombre que era comilón, dicen en algunas porciones de la Biblia, que le encantaban los tacos, las enchiladas, ¿verdad? Que le gustaba comer, compartía con la gente, pero era hombre, pero también era Dios. Porque para poder resucitar necesitaba ser hombre, para poder mostrarnos un camino de salvación. Y eso fue lo que Felipe le habló al eunuco. Ahora miren lo que sigue, o leamos lo que sigue. Y yendo por el camino, ha de haber sido una experiencia maravillosa de Felipe hablándole de Jesucristo. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren el aspecto del agua. La palabra de Dios dice que debemos de nacer del agua y del Espíritu. Debemos de ser limpiados. El agua también es símbolo del Espíritu Santo, como lo es el fuego. Amén, como lo es la paloma, es un símbolo. Y acá me imagino que Felipe le debe de haber hablado de las experiencias de la gente que se bautizaba, de esa gente que el día del Pentecostés, como 3,000 fueron bautizados en el Jordán. Qué experiencia más maravillosa, hermano. Transpórtate hacia ese evento hace más de 2,000 años, en donde miles de personas oyeron el mensaje de Jesucristo, como tú lo estás oyendo hoy. Y fueron compungidos en el alma y en el espíritu y se arrepintieron de su pecado. Allí en el Hechos capítulo 2, Pedro es lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarle a esta gente de aquel que murió por ti y por mí, de ese milagro sobrenatural que mucha gente todavía no lo ha podido entender. Allá afuera, hermanos, tú tienes familiares o tienes amigos, tienes compañeros de trabajo que todavía no conocen del milagro del Evangelio. Tú eres un privilegiado que ya conoces de Cristo. Amén. Ven, hermano, no le das un aplauso al Señor, porque eres privilegiado. Ya has conocido del Evangelio. Eres como ese eunuco que Dios tuvo que hacer un milagro sobrenatural transportando a Felipe hasta donde el eunuco iba camino en el desierto. Un día a lo mejor Dios te va a usar de esa manera, quizás tal vez no te transporte en esa forma,
pero te va a dar las facilidades para que tú vayas a otros y les hables del Evangelio, así como lo hizo él en el caso de el eunuco, el etíope. Amén, hermanos. Amén. Y miren qué importante algo de los otros aspectos que dice la palabra. Felipe dijo, miren qué importante, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí quiero detenerme un poco en el milagro de la salvación. Algo maravilloso, un regalo. ¿Sabías tú que es un regalo? Dice la Biblia que es por gracia para que nadie se crea. A mí cuando era jovencito me mandaban a cargar una cruz o a caminar de rodillas un pedazo de tierra del lugar, hacer una manda, qué sé yo, las cosas que aprendí cuando era joven y niño, y me decían que si hacía eso me iba a salvar. Pero la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, es por lo que ya Cristo hizo. Claro, ahora que yo soy un creyente tengo ciertas cosas que hacer. Hay que pagar un precio maravilloso en el camino a la santificación. Porque Dios dice la palabra que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Alguna vez te has puesto un vestido blanco tú? Hermoso se miraba, pero por ahí te cayó un poquito de comida, un aceite o qué sé yo, y te manchó. Y esa mancha se ve de cualquier parte, ¿verdad? Dios todavía está abriendo a su iglesia con mancha y con arruga. Sí, todavía. Por eso no ha venido el arrebatamiento. Él está esperando, dice la palabra, que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Y la salvación es un milagro maravilloso, hermano. La salvación es el tema que todo el tiempo debemos de estar hablando. Pero muy pocas veces lo hacemos, y cuando se trata del bautismo, cuando yo voy a bautizar aquí, les doy una charla de 15 minutos nada más y les paso un video, cuando que el tema de del bautismo en agua tiene un trasfondo espiritual que quizás no todos lo hemos entendido. Yo cuando leo la vida de este etíope, su conversión, me doy cuenta de lo que Dios está dispuesto a hacer para que el mundo se salve, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, esto que te estoy enseñando yo tiene un trasfondo sobrenatural. El bautismo en sí no solo es el hecho de que entres al agua y que salgas ya mojado. Esa es la parte física, llamemos. Pero veamos la parte espiritual, el trasfondo. Y miren lo que respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que respondió, después de la enseñanza que Felipe le dio. Y entonces, quisiera ahora pasar a algunos de los elementos del bautismo. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4. Dice así la palabra: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren qué importante esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es el símbolo. Cuando tú te bajas a las aguas por el bautismo de inmersión, es un símbolo de que mueres. Amén, hermano. Amén. Muerte al yo, muerte al orgullo, muerte a muchas cosas, a esa carne, a ese hombre carnal. ¿Me entiende? Hay que morir a muchas cuestiones. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El significado de salir del agua a la hora del bautismo es que entramos a una vida nueva, además de ser testimonio para aquellos que nos ven. Cuando tú te bautizas, los demás estamos expectantes, y tú, cuando sales del agua, eres diferente, hermano. Espiritualmente hay algo nuevo en ti. Hay un enterramiento de esa vieja naturaleza. Y eso es importante, amén.
Entonces, tú a lo mejor en esta mañana te estás preguntando, ¿por qué yo debo de bautizarme? ¿Quién debe bautizarme? ¿Qué son los requisitos para bautizarme? ¿Cómo o qué es el modo de bautizarme? ¿Cuál es la fórmula que se usa? Hay tantas preguntas, hay tantas teorías, hay muchas enseñanzas y yo quiero enseñarte la doctrina en la que nosotros creemos. Jesús es el que ordena que nos bauticemos. Ahí en Mateo 28, versículos 18 y 19. Hay una ordenanza maravillosa, hermanos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 38 al 41, dice lo siguiente: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ahora, ¿qué significa eso de ser bautizado? Significa ser totalmente sumergido. Cuando una persona, hermano, y ponga atención a esto, se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por esa persona debe después de bautizarse ante testigos, ¿no? Y se hace el bautismo, nosotros lo hacemos sumergiendo a la persona completamente en las aguas. Y si tú entiendes lo que es el bautismo en agua, esta es la clave de una vida cristiana liberada y victoriosa. Porque el acto de sumergirnos bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Ahora, ¿qué significa bautizarme en agua? Es, diga conmigo, morir al pecado, y al mundo. Ese es un significado maravilloso, hermano. Así que usted, fíjate bien en lo que voy a decir, ha muerto en Cristo, ¿ya? Y usted, el muerto, ¿qué se hace con los muertos? Se entierran, hermano. Entonces, como usted ya ha muerto en Cristo, procede a enterrar su vida antigua en el bautismo en agua. Hay que hacer ese acto. Tiene la importancia espiritual, porque si no va a andar cargando demasiadas ataduras. Y algunas veces no va a progresar en su crecimiento espiritual. Parece mentira, pero es un acto poderoso. Amén. Amén. Y usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una nueva creación en Cristo. Eso es importante. Vámonos allí a Romanos 6, del 8 al 11. Mire lo que dice la palabra. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y miren lo que termina diciendo Pablo allí en Romanos, en el capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está entendiendo que este trasfondo es un trasfondo espiritual maravilloso? No es el hecho, ya cumplí, me bauticé, no.
estás entrando en dimensiones espirituales diferentes. A lo mejor tú te recuerdas del día del bautismo y tú empezaste a experimentar algunas cosas y dijiste, bueno, hay personas que dicen, no me bautizo porque yo no quiero un compromiso. Pero Dios quiere que hagas ese compromiso, porque Él tiene algo maravilloso para ti. Ahora, ese bautismo tiene una simbología, hermano. Hay 3 cosas que yo quiero enseñarte esta mañana. Dice Gálatas 3:27. El primer símbolo del bautismo es que estamos ahora revestidos con Cristo. Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué maravilloso, ¿no le parece eso maravilloso? Amén. Ya no tiene ese gabán de pecado y de injusticia, ahora está revestido de Cristo. El otro aspecto simbólico es que dice Colosenses 2:12. Mire lo que dice, escuche lo que dice Colosenses. Sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo, al sumergirte al agua, te enterramos simbólicamente. Y cuando sales del agua, resucitas. Amén. A una vida nueva. Diga conmigo, a una vida nueva. Es importante. Entendamos esto porque tiene un mensaje sobrenatural. Y la tercera símbolo es allí en Hechos capítulo 22:16. Dice la palabra, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo tiene la simbología de lavar tus pecados. Cuando tú andas sucio de tu cuerpo, cuando has sudado tanto que estás pegajoso, vas a darte un baño y te sientes fresco. El bautismo tiene que ver con la frescura espiritual. Ven, hermano, o sea, para que entiendas que si no te has bautizado, mañana vas a venir ahí como el eunuco pastor. ¿Qué impide que yo me bautice? Amén. Qué importante. Gloria al Señor. Ahora, hay 2 compromisos que se adquieren con el bautismo. El primero está en Romanos 6:13. Es un compromiso con Dios, hermano. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios? Amén. Amén. Si tú ya te bautizaste, hiciste eso. Entonces, es un compromiso con Dios y también con la iglesia, hermanos. Qué importante, porque tú ya pasas a ser miembro de la iglesia. Dice Romanos 6:13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Wow. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice la palabra. Este es el compromiso con la iglesia, hermano. De hecho, dice, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, americanos, no importa. Todos somos parte de ese cuerpo. Amén. Donde yo me congregué por toda mi vida, yo no fui a muchas iglesias, solo en una me congregué. Allí, para poder ser miembro de la iglesia, las personas tenían que pasar por el bautismo para cumplirse esto. Aquí nosotros pues no hacemos eso, pero deberíamos de hacerlo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué debes tú bautizarte?
¿O por qué debemos de bautizarnos? En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo lo ordena, lo manda. Mateo 28, 19, lo vamos a volver a leer, lo leemos a cada rato porque es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, nos bautizamos una vez siendo convertidos por obediencia a Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos obedientes tenemos hoy aquí? Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, hemos entendido que no hay obra que salve, ¿verdad? No porque tú camines una cuadra de rodillas o cargues un palo encima, un madero, te vas a salvar. No, ¿verdad? Si no, ¿sabes qué te salva, hermanos? Cuando nos sujetamos a la voluntad del Padre. Cuando hacemos su voluntad, eso es lo que nos salva realmente, ¿verdad? Juan 6:40. Alguien que me lo lea, por favor. 6:40. Juan 6:40. 6:40, pastor. Sí, Juan 6:40. Ok. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Pero qué importante es dentro de todo esto, que son pasos de fe, la obediencia. Miren, hermanos, la fe tiene que ir ligada a la obediencia. Por eso el Señor esta mañana te está enseñando a que si no has cumplido ese paso de fe y de obediencia, lo cumplas. Pronto vamos a estar programando bautismos. Dice que también otra razón para bautizarnos es el testimonio público. ¿Qué hacemos cuando damos testimonio? Venimos porque queremos bautizarnos para obedecer al Señor, porque hay una esperanza de salvación. Tú ya creíste en la salvación y la recibiste, ¿verdad? Y estás rechazando la vida de pecado, porque eso es también importante. No puedo yo seguir siendo el mismo al llegar a Cristo. Debe empezar a haber una transformación, ¿verdad? Como dijimos que se llamaba ese cambio de una larva a mariposa, metamorfosis. Debe haber una metamorfosis en nosotros. Se le llama eso metanoia. Cambio. Ya no voy a ser el mismo. Un cambio de dirección. Si iba para allá en el mundo y el pecado, tengo que volverme a una vida de justicia. Amén, hermanos. Amén. Dice Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Miren qué es lo que dice Pedro. No quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y y Romanos 10:11 dice lo siguiente. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y también Mateo 10:32 y 33, reforzando esto de testimonio público. Usted no va a ser avergonzado al bautizarse. Porque me recuerdo una jovencita que venía a la iglesia hace más de 2 años. Me recuerdo de ella. Era fiel, venía con su niño. Era una madre soltera y era fiel aquí. Y un día la animamos a que se bautizara. Y fue y le contó a su familia, y su familia le dijo todo lo contrario de lo que le habíamos dicho, la desanimó y nunca más regresó a la iglesia. ¿Qué experiencia más difícil? Tremendo.
no vas a ser avergonzado. A saber qué le dijeron a esta muchachita. Era una jovencita que aquí venía. Me recuerdo bien de ella porque le di la enseñanza por video. Pero no se la di a qué, porque aprovechamos, ya ven que hay las plataformas que uno puede enseñar. Yo le di la enseñanza, pero ya no volvió más, ¿verdad? Quizás creyó que era una vergüenza, a lo mejor su madre o su familia dijeron que es una vergüenza que tú seas cristiano. Sí, hermano, pasa. Pero el Señor nos dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Ah? Miren lo que dice Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya lo he dicho, no nos salva el hecho de sumergirnos en el agua simplemente, porque no es por las obras que nos salvamos, sino que el bautismo es un anuncio que demuestra sinceridad también de nuestra parte. Ahí lo dice Tito en el capítulo 3, verso 5. Yo soy sincero y le digo al Señor, sí, Señor, soy cristiano, pues bautízate, pues me bautizo, Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, perdón, la cita es Romanos 10:9, les había dicho Tito, pero esa es otra cita. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es que la salvación es algo maravilloso, hermano. La salvación lleva varios ingredientes y uno de los ingredientes es el bautismo en agua. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no es el hecho de que te bautice, me salvo. No, tampoco. Va más allá esto que te estoy enseñando. El bautismo se hace en una iglesia local y aquí estamos invitando. Pronto voy a publicar la fecha de los futuros bautismos. Y ese día va a ser una fiesta para la iglesia. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, el bautismo en agua es una profesión pública de Jesucristo. Ahí decimos, sí, yo soy cristiano y por eso me bautizo. Y usted se vuelve un miembro de la iglesia local espiritualmente hablando, como les dije. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo usted debe de bautizarse? El eunuco, el día que recibió a Cristo, se bautizó. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Lo más pronto después de la salvación. ¿Se recuerdan del carcelero de Filipos, ahí en Hechos 16, capítulo 16 del libro de los Hechos? Amén. Hechos 16. Hechos 16 dice la palabra. Pero a medianoche, en el versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos
los oía. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó a él con todos los suyos. O sea, hay iglesias donde el domingo que hay conversiones tienen después del servicio una pila bautismal donde se bautizan los recién convertidos. Aquí nosotros nos esperamos a que usted lo decida, pero no debería de ser así. Debería ser inmediatamente. Amén. Amén. Ahora, y es que todo tiene que ver con la obediencia. A veces venimos a Cristo y todavía tenemos que esperar un poco y empezar a entender que es un paso de fe y de obediencia, y quizás a veces nos tardemos. Pero nosotros te aconsejamos que si no lo has hecho, que has estado esperando mucho tiempo, que lo hagas. Ahora, ¿quiénes deben de bautizarse y cuáles son los requisitos? Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese debe de bautizarse. Dice la palabra en Hechos 8, 35, 36, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿quiénes se bautizan? Aquellos que ya recibieron a Cristo en su corazón. Debe ser un deseo individual, ¿no? Debe ser un paso de obediencia. Nosotros no bautizamos infantes, bautizamos desde los 12 años en adelante. Ya ese jovencito, un niño de 12, ya entiende lo que es el pecado, ya puede confesar sus pecados y arrepentirse. Hechos 2, 38 al 41. La Biblia enseña de arrepentirse y bautizarse. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros la fórmula bautismal que usamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Hechos en el capítulo 9, versículo 18. Saulo, la experiencia de Saulo, una experiencia maravillosa. Saulo iba persiguiendo a los cristianos. Había llegado a cierto lugar y tuvo una visión celestial, una luz que lo botó del caballo. Quedó ciego y se fue ciego, y por 3 días estuvo en un lugar ahí ciego, sin comer nada, en ayuno. Y luego después, allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 18, dijo, fue bautizado, dice la palabra. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Por la experiencia que tuvo en un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo, él quedó ciego. Una experiencia dura. Ustedes saben, en el capítulo 9 del libro de los Hechos se narra la conversión de Saulo.
Él iba con nombres de personas para buscarlas y meterlas a la cárcel y algunas de ellas apedrearlas porque eran cristianos. Pero allí el Señor encontró, mejor dicho, Saulo se encontró con el Señor. Dice la palabra en el capítulo 9, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A eso iba Pablo. Pero tuvo una experiencia, dice la palabra, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Miren qué interesante. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y toda una experiencia maravillosa. Pero después de 3 días de haber estado en ayuno, porque por allá lo encerraron, él no miraba nada, estaba ciego. Tuvo una experiencia hermosa con Dios. Y luego un personaje que narra la Biblia llegó con él, lo ministró, ¿verdad? Se llamaba Ananías. Ahí está en el versículo 10. Y Dios le dio instrucciones a Ananías. Ve, ministralo y que se bautice. O sea, hermanos, para que usted entienda que el bautismo está dentro del plan de Dios y es importante para los miembros de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces está la experiencia de Saulo, la experiencia del carcelero de Filipos. También está la experiencia en Hechos 18:8 de otras personas. Dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Entonces, tú ya te arrepentiste, ya eres salvo, ya eres un creyente en nuestro Señor Jesucristo. Ese es un requisito, ser un creyente, nacido de nuevo, que te arrepentiste, ¿verdad? Y estás en una iglesia local, y el Señor te manda a que obedezcas. Amén. Amén. Ya, eso es parte de la fe salvadora. Parte del milagro de la salvación es el bautismo en agua. No es que yo no lo hago porque es, no, hazlo, porque Dios te mata. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el modo de bautizarse. El modo, ya lo dijimos, es por inmersión, porque el hecho de sumergirte en aguas tiene un símbolo espiritual maravilloso. Amén. ¿Por qué sepultamos los cadáveres, hermano? Porque para empezar hay que hacerlo, porque si no se pudren y se hieden, ¿verdad? No podemos tener un cadáver. Así es el caso del bautismo. El símbolo de que estamos muertos al pecado y vivos para la justicia de Dios. Entonces hay que enterrar este cuerpo muerto. Amén, hermanos. Amén. Porque si no, va a comenzar un proceso de putrefacción. Un cadáver es algo que no es limpio, ¿verdad? Es algo que echa mal olor, ¿verdad? No se puede respirar cerca de un cadáver. Por eso se encierra en una caja y se entierra. Ese cadáver se entierra. Ahora, el símbolo de enterramiento en el agua es que tú entierras un cadáver y eres muerto al pecado. Amén, hermano. Amén. Y la inmersión, ¿verdad? Hay que sumergirse. Eso es simbolismo de un entierro total. Entonces, acá en el caso de la experiencia que leímos del capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, la experiencia de Felipe y el etíope. Y dice lo siguiente, ya para ir terminando ahí en los versículos
37 en adelante. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, miren qué importante esto, arrebató a Felipe. Otra experiencia para el eunuco, ahí donde estaba Felipe, ya se lo llevó el Señor para otro lado. Porque así son las cosas sobrenaturales. Esto nos da una muestra de la importancia que Dios le da al bautismo. ¿Ven, hermanos? Amén. Y el eunuco dice, no lo vio más y siguió gozoso por su camino. Y Felipe siguió el ministerio que Dios le había dado. Dice, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, ¿verdad? Eso es lo que hizo Felipe. Hay otras citas bíblicas al respecto de lo del bautismo. Dice Juan 10:40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Traigo a colación el hecho de Juan el Bautista. Juan, ustedes saben, era primo de Jesús. Y él sale a la palestra, sale al ministerio, hablando ya del reino de los cielos que venía, hablando del Mesías. Pero el bautismo de Juan, así se le llama. Esa gente pasaba enfrente de la comunidad que estaba allí siguiendo a Juan, y ellos públicamente confesaban sus pecados, hermano. Y después eran bautizados en el río Jordán. Y allí, estando Juan bautizando, un día llegó Cristo para ser bautizado. Jesús se acercó y le dijo: es necesario que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Yo tengo que ser bautizado porque soy hombre. Y fue sumergido, y dice que una vez fue sumergido, se manifestó el Espíritu Santo como una paloma, y fue investido de poder y de autoridad Jesús, actuando como hombre, porque toda la actividad del ministerio de Jesús la desarrolló no como Dios, sino como hombre. Y por eso Él pasa en las aguas, y por eso nos da una muestra de la obediencia a Dios. Y después del bautismo, Él salió para irse a ayunar y para prepararse para el ministerio maravilloso que Él tuvo en la tierra, pero también para prepararse para morir y ir a la cruz. Todo un proceso maravilloso que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros. Y entonces Juan, en su ministerio, preparando el camino del Mesías, dice Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venía la gente, dice, y eran bautizados. Era un ritual maravilloso, hermano. El agua es un símbolo de limpieza también, tú lo sabes. Pasar por el bautismo puede ser un símbolo igual. Ahora, cuando tú te bautizas, de alguna manera estás confesando la fe que tienes en Jesucristo. Amén. Y esto, hermano, representa una unión con alguien, porque es importante. Te unes a la iglesia para empezar. Eres parte del cuerpo de Cristo, ¿eh? Y obviamente, cuando usted viene conmigo, yo le pregunto su nombre y yo declaro, ¿verdad?, que yo bautizo a fulano de tal o a fulanita de tal en el nombre del Padre, porque es la fórmula bautismal. La fórmula bautismal está allí en Mateo capítulo 28. Fue de las últimas instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos y a la iglesia que se venía ya para fundarse allá en el Pentecostés. ¿Ven, hermanos? Amén.
Entonces, todo esto que yo te enseño esta mañana, yo quiero que la guardes en tu corazón y que bueno, si tú no te has bautizado, te prepares. Pronto voy a estar anunciando la fecha, porque tenemos un calendario que hay que revisar, pero ya el clima ya está cambiando para que podamos poner allá, tenemos una pequeña piscina que ponemos aquí afuera, un recipiente, lo llenamos de agua y eso es la parte, llamémosle, física. Pero tú tienes que saber y entender que el milagro de pasar por las aguas bautismales va más allá que ese hecho, va más allá que cumplir ese acto. Tiene un cariz importante espiritual. La nueva criatura, una nueva criatura que entierra su vieja naturaleza. Pónganse de pie, amados hermanos. Es importante las instrucciones. La cena del Señor y el bautismo son dos ordenanzas que Dios ha dejado a la iglesia. Para tomar la cena del Señor, simplemente tú tienes que haber recibido a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y lo mismo es para el bautismo. Tú vienes, ya eres cristiano, ya eres nacido de nuevo, ya te arrepentiste, ya confesaste tus pecados, ahora bautízate. Amén. Y da ese paso maravilloso. Vamos a orar, vamos a cantarle al Señor un poquito. Quiero que pongan un canto, si tienen alguno ahí para adorar al Señor. Gloria al Señor. Gabriel, quiero que tú nos dirijas en este canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Cantémosle al Señor, hermanos. Quiero invitar que todos cerremos nuestros ojos. Gabriel. Por cada joven, gracias por cada niño, Señor. Gracias por cada maestro que hoy tomó su tiempo para ministrar a esos niños. Bendícelos, Señor. Atrae más maestros para la obra de los niños. Estamos tan interesados en que los niños reciban esa palabra. Oramos esta mañana por más maestros. Oramos, Señor, para que los hermanos que no han llegado por diversas razones, por diversas circunstancias, porque a lo mejor se han enfriado un poco, a lo mejor hay desánimo, Señor, pero presentamos la vida de aquellos que hoy no están acá, Señor, para que tú fortalezcas, hables a sus corazones, traigas un pensamiento de bien para ellos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a cada una, a cada familia que hoy estuvo aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor.